Buenas. Siempre hay que saludar porque uno nunca sabe qué estaba pasando antes del video. Bueno, em, política internacional, ¿y de qué es el parcial? ¿Qué temas? ¿O autores? Ah, podíamos elegir, porque nos dio como 40 preguntas que van desde el comienzo de la Guerra Fría hasta Mm. Obama. O sea que, y podés elegir de Europa, de China, de la Unión Soviética. Ok, Hacías más puntos si elegías una pregunta de la Unión Soviética, una pregunta de Europa y una pregunta de Estados Unidos. perfecto. ¿Y las preguntas de qué preguntas son? Um, por ejemplo, una de las mías es: exponga los puntos básicos de los 6 códigos geopolíticos que los Estados Unidos desplegaron durante la Guerra Fría. A ver, pará, pensemos. Está buena. Espera, yo no tengo idea, pero pensemos. A ver, 6 puntos básicos que desplegó durante la Guerra Fría. ¿Durante? No, puntos básicos de los 6 códigos geopolíticos ¿Cuáles durante son la los Guerra códigos? Fría. ¿Cuáles son los códigos geopolíticos? ¿Las Yo estrategias te lo digo. militares, las bases militares? ¿Qué? Yo te lo digo porque están en la consigna, tienen nombre. Ah, ¿Hollywood es NSC-20. uno? No, ¿Cómo? ¿Hollywood es uno o nada que ver? No. Ah, no, porque podría Eh, ser. eh, no, NSC-20, NSC-68, que son como tratados, no tratados, discursos. Mm, New Look, R flexible, detente y rollback. no entendí nada. Yo tampoco, pero bueno, es el punto que elegí. No, está bien. No, pero ¿cuál es la consigna? ¿Plan Marshall? Ese es el punto básico. ¿Debe estar ahí o no? Eh, no sé, es más de... Sí, qué sé yo, es a partir de Truman. Ah, Um, bueno, ni idea. y de China, justo ahí China es un tema porque está Mao y la revolución Ah, cultural. Bueno, yo, profe, elegí bueno, una de las preguntas que era sobre la apertura comercial de China, Sí, más o menos en los años 80. Bueno, sí. nada, me tocó eso. Va, elegí, no me tocó. ¿Cómo se llama el presidente Reflexión. posterior a Mao? ¿Saben? sí. ¿Cómo? Deng Deng, claro. Xiaoping. No, Ese. no, Deng Xiaoping no era presidente. Ah, fue, Era, fue líder, eh, líder de algo. sí, del Partido El, Comunista. sí, el que vino después de Mao se llama Liu Shaoqi o Shaoqi. Che, Tú. hablando de esto, la revista Nueva Sociedad tiene una buena nota que les puede servir. Creo que estaba en este número, no, está en el anterior, sobre China. Sí, no, en este no. En Nueva Sociedad, pero en la 309, la número 309 me refiero al número de la revista, tiene una muy buena nota sobre China, de un crítico de China, pero, ¿viste cuando explican? Bueno, bueno, Faustina y Bianca, ¿están ahí? Me acabo de unir, perdón. No, Ahí no, prendo simple. cámara. Pone la cámara, te veo. ¿Y Bianca? Aparte, sí Sí, estoy acá. pero te veo nublado. Sí, porque estaba haciendo algo ahora, porque tengo el cosito que tapa la cámara. Ah, Ahí lo destrabo. bueno. Che, No me está dejando poner la cámara. Dice que Zoom no está detectando mi cámara. Ahora veo si me puedo unir con el teléfono, ¿te parece? sí, Zoom, ¿sabes por qué no, no sé por qué no la detecta. Déjame pensar. Fíjate si hay en el teclado generalmente hay un botón con una cámara que capaz no lo tenés apretado. Tipo en el F1, F2, ahí hay un botón que tiene una foto de una cámara. Capaz que lo tenés apagado. Eh, ¿Será este? No, sí, no Es veo. el que tiene una foto de una cámara, pero capaz que no.
No, amigo, no la estoy encontrando. No, no. Bueno, Bueno, si podés, podés. No te vuelvas No, loca. ahora me uno desde el teléfono. Así Bueno, prendo dale. la cámara. Bueno, yo tengo una hora más o menos. Me hice unas notitas. Lo que quiero decir. Mm. ¿Estuvieron viendo la, el jueves pasado con Ale un poco de Hannah Arendt? ¿Qué vieron? Así yo me oriento. ¿Se acuerdan? habíamos dejado con como algo de consumismo, no me estoy acordando bien qué. Sí, De, totalitarismo y consumismo, que la experiencia del totalitarismo nos llevó a pensar la libertad en un ámbito público y separarse del otro, empieza como a partir del gran consumismo. Vimos como la diferencia entre lo privado y lo público en base como al gobierno y la polis y el trabajo y la identidad. así como para Aren, creo que la libertad estaba bien ligado a lo político o algo así. Sí. No, me quedé pensando, sí, porque eso es parte de lo que sería, me parece, que estuvieron viendo la condición humana. Claro, después vimos la condición humana, que está el labor es la vida, el trabajo es el mundo y la acción está en la pluralidad. Y Exactamente. aparece la política como este espacio con diálogo y prejuicios, que la violencia no está presente en el diálogo. En los prejuicios la política tiene que deshacerlos. Y después, bueno, seguimos viendo como en este consumismo y totalitarismo, que en realidad solo recae la importancia del trabajo a partir del consumismo. Está bien, todo eso, ¿y les dejó texto de eso para leer? O, les, o después, si no, yo les paso. Eh, Es una introducción a el texto, a la condición humana, en donde plantea todo eso de forma sintética que después lo va a desarrollar. Es específicamente eso. Retoma Aristóteles, a San Agustín, ¿m? Y Sí, eh, Aristóteles vimos como lo del bien común, lo relacionamos con Aristóteles. claro, y después habla de la acción y del trabajo y la labor y habla sobre todo de la pérdida de, no sé si lo tomaron así, me imagino que sí, del valor por lo intelectual, en algún sentido, que es reemplazado por el trabajo, que en Aristóteles no era lo importante, pero ella dice, en esta era se ha asociado y lo intelectual ha quedado, no dice en un segundo plano, pero esa sería más o menos la idea, y se ha puesto al trabajo como lo más importante. Lo podemos charlar tal vez la vez que viene esto, porque no está bueno para charlarlo no virtualmente, sino con el texto, así que se los voy a mandar. Em, a mí me gustaría que antes de, o sea, yo le pedí a Ale que de eso porque lo da mejor que yo, pero me gustaría que supiéramos un poco de la vida de Hannah Arendt. Por eso les había mandado a ver un par de videos que no sé si vieron, que me imagino que no vieron, porque no miran, porque no sé qué hacen. Es difícil transmitir sin, sin leer, pero bueno, es muy difícil en general. Así- esperen que voy a aceptar. Agustín. Termino un poco contándoles lo que les mandé para ver. ¿Saben dónde vivió la autora? Es importante porque su vida, su obra está atravesada por su vida. No sé si están al tanto de dónde vivió, cómo vivió, qué le pasó. Ah, sé que fue alemana y sé que era judía y que, bueno, vivió la Segunda Guerra Mundial, el nazismo en Alemania, creo. Eh, ah, gracias, Patricio. Por lo menos estás más o menos orientado. ¿Las demás saben o no? No, profe, yo la verdad que no. Saben que hubo una guerra, ¿no?
un periodo de guerra. Bueno, ella nace en Alemania y muere en Estados Unidos. Se va escapando, ella se va escapando de la guerra. Entonces tiene como dos etapas su vida. Una infancia en Alemania, una infancia de persecución. Se escapa de Alemania antes del comienzo de la guerra. Se escapa a Francia y de Francia también la persiguen. Y ahí hace un puente y termina en Estados Unidos. Es importante porque tiene una consideración eh, optimista respecto de Estados Unidos y lo que ahí pasa y la circulación de las ideas y sobre todo de la idea de libertad y está directamente relacionado con lo que le pasó en Alemania y con lo que le pasa en Estados Unidos. Entonces, de repente, nosotros acá desde América Latina a veces somos muy críticos de las políticas de Estados Unidos que podemos llamar imperialistas, pero ella está en otra vereda de ese lugar. ¿Por qué? Porque sufre el totalitarismo. ¿Comprenden? Pero algo más, ella le pone nombre a eso que está viviendo. Le pone de nombre totalitarismo. Y podemos pensar, y ahí la ubicamos como una pensadora, digamos, importante, porque crea algo nuevo, conceptualiza el régimen y le pone ese nombre. Por eso su obra, Los orígenes del totalitarismo, es una conceptualización nueva que la distingue de los regímenes políticos anteriores. Y dice, esto es nuevo, nunca estuvimos viviendo algo así, no sé cómo llamarlo, pero no lo podemos considerar como algo que ya vivimos en el pasado. Tiene cosas parecidas, pero no es lo mismo. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Y eso es lo que lo ubica a ella como una pensadora eh, de la filosofía política, creadora de conceptos políticos. ¿Mm? Em, Hay que ubicarla, me gustaría, esto es lo que yo les dije la vez pasada, cuando estábamos parados antes de entrar. Ah, vieron que estuvimos haciendo lo de Estados Unidos, que lo fuimos a esa conferencia. No estuvo muy buena. Paréntesis, pero Rosendo Fraga era interesante lo que decía, lo que pasa es que golpeaba el micrófono y le hablaba a los de al lado, no sé si se acuerdan. Y tenía muchas cosas en la cabeza, súper interesantes, pero no las desarrollaba. Es una persona ya mayor, se ve que estaba como hinchado de las guindas. Este, pero para mí se le podría haber sacado el jugo. Lo que pasa es que al hablarle a los de al lado y golpear tanto la mesa y no hablarle al micrófono, no se le entendía. Fue una pena. Pero les mandé un artículo de Estados Unidos muy bueno. No sé si lo vieron. Bueno, como no me contestan nada, a veces no sé no sé, la apatía me mata, pero bueno. Eh, bien, ¿qué está pasando con los pensadores políticos en el periodo en que escribe Hannah Arendt? Que estamos ubicándonos en 1910, 1920, 1930. ¿Cuál es la problemática que desvela a la filosofía política? Si tenemos que ubicar, ¿qué tienen en la cabeza los autores, los libre pensadores, como es esta autora Hannah Arendt? ¿Qué tienen en la cabeza que lo podemos también asociar a todos los otros autores que tenemos para ver en este periodo crítico del liberalismo? ¿Entienden la pregunta? ¿Qué es lo que los motiva o los desvela a pensar? ¿Cuál es el desafío ahora, en 1910, 1920, 1930? Tenemos a, a Weber, tenemos a Schmidt, a mí se me ocurrió dar a Gramsci, hay un pensador importante que es Heidegger en este periodo. Sí, Patricio. Básicamente el funcionamiento del Estado, cómo funciona el Estado, más que formas de gobierno, modelo de gobierno, diría yo.
Sí, sí, democracia, sí, totalitarismo, sí. esas cosas. ¿Y por qué? Esta sería como ¿está bien? Yo lo ubico más como una consecuencia derivada de otro problema nuevo que le trae desafíos al Estado o también al gobierno, que está anterior y y que genera o que motiva también repensar el Estado. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué le preocupaba a Weber, por ejemplo? ¿Saben o no? ¿No saben cuál es la preocupación de Weber cuando escribe? ¿No estudiaron Max Weber? Nada para decir de Weber. No, es que se me ocurre un poco lo que dijo Pato recién, un poco lo que es la redefinición de Estado en esos momentos, digamos. A Weber le preocupa la burocracia y en realidad es derivado de otro tema que lo que le preocupa es la libertad individual, su gran preocupación, ¿correcto? Y a Gramsci, por ejemplo, ¿qué le preocupa? El, el control. Gramsci está obsesionado en cómo continúa la revolución saliendo del marxismo ortodoxo de Rusia. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde está? ¿Dónde hay que laburar? Eso le preocupa. ¿Qué hace? ¿Cómo? Para él la revolución es un hecho. La pregunta es, ¿cómo sigue esa revolución? ¿Por dónde? Eh, bueno, no voy a seguir preguntándole porque no me van a decir de ninguno. Tenía para preguntar sobre la escuela de Frankfurt, tenía para preguntar sobre Carl Schmitt, yo igual lo vamos a ver, o sobre Heidegger. Claramente el problema nuevo que trae después como consecuencia lo que decís vos, Patricio, o que vos le complementabas, Faustina, son las masas. El problema ahora son las masas. Eso es lo que está poniendo en cuestionamiento todo el orden de ideas vigente anterior a este periodo. ¿Entienden lo que quiero decir? Hay un actor nuevo y ese actor es la irrupción de la sociedad politizada, vamos a llamarlo mejor. La sociedad politizada. ¿Qué significa la sociedad politizada? Personas, individuos, sujetos, ciudadanos, clases, cuerpos, finalmente, que se involucran en los acontecimientos, en lo público, en su propio destino, ¿sí? Y que le plantean un problema a los pensadores anteriores, a la forma de gobierno anterior, a todo el régimen, hola Julia, a todo el régimen de verdad y de gobierno previo a las revoluciones. Las revoluciones burguesas, crean sujetos de derechos sin derechos. ¿Por qué? Porque a partir de un cierto momento todos consideran que pueden acceder a bienes y servicios, consumir, como hablaron ustedes del consumismo, participar, decidir, votar, autogobernarse, pensar, pero hay un problema, el problema de la igualdad, el problema de que esos derechos son declamativos, ¿sí? Pero no son efectivos. Entonces, la irrupción de las masas plantea un problema, tanto desde el punto de vista de esas masas o de esos cuerpos, como también de aquellos que siempre fueron dirigentes, pero que ahora tienen el desafío de cómo dirigir esto. Es un despelote. ¿Siguen este razonamiento que estoy haciendo? Entonces ahí uno puede pensar, bueno, ubiquemos, por ejemplo, que recién mencioné a Gramsci. Gramsci tiene en la cabeza la revolución. Para él la revolución es em, tomando a Marx, que toma a Hegel, una verdad incuestionable. El destino es revolucionario, ¿correcto? Lo que le desvela a Gramsci es
cómo sigue la revolución. Entonces, cómo dirigir a esos cuerpos, a esas masas, hacia la revolución. ¿La tienen que hacer los intelectuales? ¿La tiene que hacer el partido? ¿La tienen que hacer? ¿En dónde se hace la revolución? ¿Es rompiendo las máquinas? ¿O es en la trinchera cultural? En la escuela, en el ejército, en las fábricas. Pero más allá de esto, que lo podemos ver cuando veamos al autor, lo que lo desvela, lo que le fascina, lo que no puede dejar de pensar es cómo, vamos a decirlo con términos actuales, como quién dijo el control hace un ratito. Fue buena la palabra. Ah, yo. El control, bueno, a mí me gustó. El control de la subjetividad de los cuerpos. Es decir, cómo concientizamos un obrero de que es obrero. Como decía Marx, ¿cómo hacemos que la ignominia, así decía Marx, sea más ignominiosa? Es decir, que la injusticia tenga un verdadero sentido de injusticia. Que te das cuenta que tenés que actuar como clase en sí. Y bueno, eso lo desvela a Gramsci, ¿correcto? A Weber, ¿qué le preocupaba? La libertad de pensar. El que veía que el engrandecimiento del aparato del Estado, la burocratización de la sociedad, la aparición de empresas, sindicatos, organizaciones de todo tipo, estatales, no estatales, no importa, iban amenazando las libertades individuales a las que estaba acostumbrado. ¿Qué es lo que le molesta entonces? La irrupción de las masas. ¿En qué sentido lo molesta? Le plantea un problema. ¿Cómo pensamos el mundo ahora a partir de que están politizados de alguna manera? Y entonces piensa en eso, cómo se organizan los sindicatos, cómo se organizan los partidos, cómo se organiza el Estado. También lo vieron cuando vimos un poquito al principio los elitistas y plantean esta idea de, bueno, hay una élite, hay grupos dirigenciales y hay gente que no decide nada. ¿Se acuerdan que estuvimos viéndolo? Un poco nos ubican en el mismo terreno, en el mismo lugar. Un autor que también le importa esto, pero que no es de esta materia, es Heidegger. ¿Lo escucharon sentir? ¿Por qué lo menciono? Adivinen por qué. Bueno, No sé si dale. no me acuerdo exactamente, pero creo que en una materia vimos, si no me estoy confundiendo, a Gramsci y a Heidegger hay una palabra, el aparato, no sé qué, es una definición, ¿cuál es? Que habla justamente, se me fue de la cabeza, justamente de los mecanismos a través de los cuales, digamos, en la teoría de Gramsci. O sea, como que son autores que agarran el marxismo y dicen, bueno, buenísimo, pero le empiezan a dar más sentido al plano intelectual, o sea, al plano de las ideas, porque ponele que la teoría de Marx quedó como muy materialista, en el sentido de mucha bola al plano, a la base, a la estructura, esa es la palabra, Exacto. y ahora le empiezan, tipo Gramsci y Heidegger, si no me equivoco, estoy medio mareada con eso, porque fue hace muchos años, como le empiezan a dar más entidad a- al plano, a la superestructura, y a decir que, bueno, pará, o sea, todo lo que es lo intelectual, el plano de las ideas, moldea también el plano material, no es solo al revés. ¿No era aparatos No, ideológicos del esa, Estado? sí, es de Althusser esa expresión, aparatos. Ah, esta no era Heidegger, era Althusser, entonces dije Claro, cualquier cosa. Ah, la asociación la veía rara, es Althusser, aparatos represivos, Ahí está, aparatos no dije ideológicos nada, me de mareé, dominación. quise, ah, sí. Son aparatos Heidegger ideológicos. igual como, ¿Cómo? Heidegger como que agarra básicamente el otro lado. Gramsci ve como toma la revolución marxista y Heidegger está básicamente el otro lado. Heidegger era nazi, o sea, ve a los aparatos del poder y todas esas cosas, pero desde un lado completamente opuesto. Sí, no, yo no lo. Para mí no. A ver, yo no diría opuesto, ni tampoco diría otro lado. Lo que yo les podría decir es que el pensamiento de estructura y superestructura que diseña Marx, ¿sí? De alguna manera nos sirve para pensar, pero
en algún momento puede dificultar el pensamiento. ¿Por qué? Porque nos hace pensar todo el tiempo que hay una estructura y una superestructura y que están separadas. Y esa en realidad es una distinción analítica que en la práctica no existe. Y si lo pensamos todo el tiempo así, a veces puede ser útil y a veces no, porque genera conflictividad en la comprensión. Entonces uno podría pensar, vayamos un poco más para atrás. Un poco lo que va a hacer Heidegger es eso. No lo quiero ubicar en el lugar de nazi ahora. No es que no haya adherido al partido nazi o colaboró o dio clases en las universidades durante ese periodo y no hizo algún cuestionamiento posterior, pero no lo quiero ubicar ahora ahí. Lo que hace Heidegger básicamente es romper con el modelo de pensamiento hegeliano, ¿sí? Que es el pensamiento marxista en algún sentido, porque tiene esa misma base de pensamiento filosófico. Y hacía 100 años que en Alemania, desde el año 1830 o 15, que Hegel es el titular de la cátedra de filosofía del derecho de la universidad, no sé cuál ahora, pero en Berlín, y es, de alguna manera, Hegel el que gobierna las ideas en Alemania, en la filosofía alemana y en el derecho alemán. Y en 1915, 1920, aparece Heidegger con un planteo totalmente disruptivo y en realidad, voy a decir esto, nadie entiende bien qué es lo que Heidegger está diciendo. Pero lo interesante es que está diciendo algo nuevo. Está diciendo algo nuevo que hace 100 años no se decía y hace 100 años que están todos aburridos de repetir lo mismo. Que Francia, esto es Hegel, es la realidad, que es el triunfo de la burguesía, la fascinación de Hegel por la entrada de los ejércitos napoleónicos en Alemania en 1806, las luces, el triunfo de la revolución, y hay como un cansancio en los sectores intelectuales jóvenes de cualquier país y también de Alemania. Y Heidegger empieza a decir algo nuevo, voy a decirlo, empieza a criticar, empieza no a criticar a Hegel, sino que empieza a hablar de otra cosa. Empieza a decir este concepto fundamental que es que los, los, el sujeto se olvida del ente y se vuelve al consumo de manera desenfrenada. Algo así como considerar que son todos cuerpos bobos que están detrás del consumo y no se reflexionan a sí mismos. Nadie piensa al ser, solo están volcados a los entes. Y por ente hay que entender mercancías. Lo que me dijeron al principio, están todos consumiendo. Eso dice Heidegger, están todos consumiendo. Están todos estupidizados, diría en algún sentido. ¿Sí? Pero más allá de esto que nadie lo entendería, ¿por qué lo menciono acá? Porque Hannah Arendt tiene una relación amorosa con Heidegger. Eso no lo sabían. Pero no es menor, porque esto es muy importante en la vida de Hannah Arendt, porque ella es una gran pensadora que tiene una relación afectiva, amorosa, con un gran pensador, en un momento tremendo, porque ella es perseguida por el nazismo. Y como vos decías, Patricio, él adhiere a la ideología nacionalsocialista, o por lo menos es funcionario dentro de ese régimen y no pone ninguna resistencia o crítica. Entonces, por un lado, hay un acercamiento y una fascinación de Hannah Arendt con Heidegger, pero por otro lado hay una ruptura, por esto que estoy contando. Pero ella se ve fuertemente influida por el pensamiento de Heidegger. Ella sale con él cuando él era su profesor, y él tenía 35 y ella tenía 20. Eh, no estoy diciendo nada que no esté en Wikipedia, solo que tal vez no se tomaron el trabajo de ir y leer. Eh, de hecho, en la película que les dejé, que tampoco vieron, pero podrían ver, estaría bueno si la ven para la vez que viene. Ella empieza la película de Hannah Arendt empieza con ella de adulta en Estados Unidos, ¿sí? Pero tiene flashbacks hacia atrás y tiene después encuentros con Heidegger cuando ella vuelve a Alemania después de la guerra. Después de todo lo que pasó, vuelve al encuentro y se vuelve a encontrar con él. Y bueno, nada,
Todas esas cosas pasan y se ven y son importantes. Bien, a Heidegger, digo de vuelta, también le preocupan las masas. Si ven que habla del consumo, de los entes, de que el hombre se olvida del ser y se vuelca a consumir y que no reflexiona, también le está preocupando lo mismo. Siguen este. Sí, Igual, ¿cuál es? Porque ahora me quedé confundí el nombre de Heidegger con Althusser y ahora tengo una laguna en la cabeza porque sí. claramente nada que ver. Mi pregunta es, respecto a la filosofía, o sea, él es crítico de la filosofía hegeliana, por ende, de una buena parte de lo que se compone el marxismo. ¿Y cuál es su opinión al respecto con lo de la estructura y la superestructura? Que eso no... Mira, lo que pasa con Sí. la filosofía es Mm. que todos los autores que son de ruptura, si bien consideran el orden anterior, rompen al orden anterior, no citan a los anteriores. No. Ah, no, no es que hace un ensayo crítico de bajo No. ningún punto de vista. Claro, porque, exacto. El autor de Ok. ruptura es el autor que, aunque cite a alguien, qué sé yo, cita poco y es muy citado. Entonces, es un quiebre. No le importa, Ujú. no se detiene a perder el tiempo con eso. No, no es que no critique, pero viste cuando alguien te dice, mira, no va por acá, desconceptualicemos, hablemos de otra cosa, pongámosle nombres nuevos a las cosas. Ok. Este, claramente que Heidegger está viendo que no va a haber ninguna revolución marxista de ningún tipo. No tenemos por qué pensar que el futuro es la revolución. Eso le pasa mucho al marxismo y queda como encasillado el pensamiento en ese lugar del que no puede salir y está constantemente suponiendo que la revolución es un hecho y que el desafío es ver, bueno, cómo la logramos. Y no se pusieron a pensar que tal vez no va a haber ninguna revolución, nada de eso va a pasar. Los sujetos, los cuerpos no son clases, no sabemos qué son consumidores, son individuos, no sabemos qué son. Y esa subjetividad, esa pelea por la subjetividad de la mente es constante. Mm. ¿Sí? Este, Tampoco soy un gran lector de Heidegger, leí algunas cosas, leía después también a través de otros autores. La obra Ser y Tiempo está ahí apuntada, pero casi que la lees sin entender. Y después necesitas a otros que te lo lean para que me lo interpretan mejor. Pero bueno, algunas ideas ahí les dije más no, porque más no sé del autor, ¿no? El Dasein, estar ahí significa, que no sé qué corno significa. Sí, Y Althusser no, Althusser es un autor marxista, sí, por eso. nada que ver. Nada que ver. Sí. Eh, no, igual también es un filósofo súper comprometido que termina suicidándose. O sea, hay, com- hay que rescatarle a todos los autores que vemos, ¿saben lo que tenemos que rescatarles? El coraje, la valentía, ¿cómo se llama? El compromiso. ¿Viste? Cuando alguien se compromete y dice, bueno, esta es mi vida. Y bueno, por eso trascienden. Bueno, entonces, lo primero que dije acá es ¿qué le importa, cuál es la preocupación de Hannah Arendt, que es la misma de todos los autores que tenemos en este periodo? ¿Qué hacen las masas con el pensamiento político? Lo ponen en un brete, ¿entienden? Y el desafío es pensar esto. Y cuando vos, Patricio, decías, bueno, hay que repensar el Estado, o algunos hablan de hay que pensar el régimen de gobierno, o hay que repensar las instituciones, Schmitt lo va a hacer, por ejemplo, va a ser un crítico del parlamentarismo y va a decir, eso no sirve para nada, eso va a decir Carl Schmitt, el parlamentarismo, el pluralismo, todo eso no existe, no sirve. Es un... Es porque la irrupción de las masas, repito que quede claro, le plantean un desafío al pensamiento intelectual. Entonces le pasa lo mismo a Weber, le pasa lo mismo a Gramsci, le pasa lo mismo a Hannah Arendt, le pasa lo mismo a Schmidt, a Heidegger y a la escuela de Frankfurt. ¿Leyeron algo de la escuela de Frankfurt o nada? Adorno y Horkheimer. Bueno, si tenemos oportunidad lo vemos y si no tenemos una oportunidad no lo vemos. Es muy rico todo el pensamiento de ese periodo. Pero también todo ese periodo tiene un gran problema, el totalitarismo. ¿Sí? El régimen nazi, de alguna manera, la imposibilidad de pensar
porque es un contexto de ahogo o de pensamiento único. Y yo les diría que Hannah Arendt, de los que se escapa cuando se va escapando, es de eso. Y les diría que se escapó de eso toda su vida. ¿De qué? De que le impongan la forma en la que tiene que pensar. Y entonces también les podría decir que esta autora es una autora hiper disruptiva, que podemos coincidir en algunos conceptos, podemos no coincidir en otros. Por ejemplo, yo les diría que ella hace toda una lectura de lo que fue la Revolución Rusa, lo que fue la Revolución Francesa y lo que fue la independencia de Estados Unidos, y aunque hayan un montón de elementos muy ricos ahí para rescatar, no son lecturas con las que yo coincida hoy, o muchos no coinciden, ¿correcto? Esperen que me está llamando que estoy cortando. Un segundo. Yami, ¿no la llamás a Laura y le decís que no me llame? Sí, gracias. Ahí está. Em, ay, no saben lo que es lo que me distrae dar clases y ver que entran mensajes todo el tiempo. Terrible. ¿Qué corno estaba diciendo? Ah, me perdí la puta madre. Que hay muchos escritos que ella hace que vos no estás de acuerdo, que era una autora muy disruptiva. Ay, eso. Gracias. Que era una actora muy y lo que le va pasando todo el tiempo a ella es que en los lugares donde está le dicen cómo tiene que pensar. Que se los quiero decir también a ustedes porque les pasa todo el tiempo en todas las materias y en todos los lugares donde van a estar, que todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que pensar, y a ella le pasa lo mismo. Y si bien se escapa porque hay una persecución hacia los judíos y ella es judía, ¿sí? Lo que más le molesta no es tanto eso, porque no es una judía ortodoxa, lo voy a charlar mejor la vez que viene con ustedes viéndolos cara a cara. Em, no es tanto por judía que se escapa. Pues claramente que se escapa porque hay una persecución física y la persiguen por judía. Pero ella no es judía ortodoxa y a ella le gusta pensar libremente, tanto el judaísmo como el marxismo, ¿sí? Como también, y ahora vamos a hacer un salto, como la política o la geopolítica y la problemática con los árabes y los judíos post guerras mundiales y a partir de la creación del Estado de Israel. Y entonces fue una autora que habló de todos estos temas, temas que son de la Segunda Guerra y temas que son modernos y llegan a nuestra actualidad, y siempre de forma incómoda respecto al lugar en donde ella estuvo. ¿Por qué? Porque estaba en instituciones que son financiadas y que les dicen cómo tiene que pensar y ella dice lo que le parece. Siempre. Entonces, por un lado está bien y bien con las autoridades y por otro lado es Hannah Arendt, ¿cómo vos vas a decir esto? ¿Cómo vas a apoyar a los árabes siendo judía? ¿Entienden? ¿Cómo vos que te escapaste del nazismo? Y son cosas que tienen vigencia hasta hoy. Tiene un textito que tenemos para leer que se llama Comprensión y Política, que es cortito, en donde ella dice lo siguiente. ¿Me están siguiendo, no? Dice, todo el tiempo nos pasan cosas nuevas y todo el tiempo tenemos el desafío de pensarlas, al mismo tiempo conceptualizar eh, y al mismo tiempo y vivirlas toda la vez. Es decir, no tenemos que todo el tiempo estar pensando que las cosas que nos están pasando hay que asociarlas directamente a las categorías del pasado. Y tenemos que empezar a comprender lo que nos pasa y crear conceptos nuevos al mismo tiempo que los desarrollamos y los vivenciamos. ¿Por qué dice esto? Lo dice por el totalitarismo. Dice, totalitarismo es algo nuevo, no sé qué es, lo vamos a trabajar. Pero no es autoritario lo totalitario. Lo autoritario es una cosa, la monarquía absoluta es otra cosa, el totalitarismo es otra cosa. ¿Qué es? Bueno, y empieza a pensarlo con el stalinismo, lo piensa con el régimen nazi y crea una nueva conceptualización sobre lo que sería el totalitarismo hoy. ¿Sí? A mí yo pienso, bueno, ¿qué vigencia tendría? Porque yo pienso todos los autores para pensarlos, cómo nos pueden servir sus categorías para pensarlas en la actualidad, ¿correcto? O sea, ¿de qué me sirve hoy este pensamiento? Y claramente cuando si ustedes no sé,
son jóvenes, ¿correcto? Respecto de mí, por lo menos. Y yo vengo con 20 años de carga de cosas que ya viví y hay una constante asociación a las cosas que viví con los conceptos de ese pasado, pero que en el presente no se corresponden. Estoy hablando específicamente de los nuevos gobiernos en el mundo y el que estamos viviendo en Argentina. Entonces, ¿qué pasa con todas estas nuevas cosas que para mí son nuevas? Tal vez para ustedes no, porque son las primeras. A su corta edad de vivencia política pueden ser nuevas, pero para alguien que vive 25 años, muchas cosas se repiten y son parecidas. Hay una tendencia constante a pensar lo que pasa hoy con conceptos del pasado. ¿Y qué me diría Hannah Arendt si se levantara de su tumba hoy, que falleció en 1975? Me diría, no, mirá, vos tenés que comprender y conceptualizar a la vez mientras vas viviendo. No, hay cosas parecidas, pero muchas son distintas. Son tiempos nuevos. Hay que hacer política y hay que hacer comprensión de la política al mismo tiempo y hay que conceptualizar cosas nuevas y no quedarse anclado en el pasado. Eso es para mí una herramienta de la autora que es fundamental como para repensar el presente. No, no- hay una constante, no sé si ustedes lo vivencian con lo que está pasando ahora, con el gobierno de Milei y la forma de gobernar, no sé si lo ven o están en otras cosas, no sé en qué andan en realidad, no sé qué tienen en la cabeza como para yo hacer un desarrollo y que tal vez me digan de qué estás hablando, pibe, pero en general, tanto quien sea oposición como oficialismo del gobierno lo piensa con categorías del pasado, el peronismo, el Estado, lo público y lo privado, ¿comprenden? Las instituciones, este, juega otro juego. ¿Qué me diría Hannah Arendt? Claro, ¿cuáles son las categorías de este juego? ¿Cuáles son los conceptos nuevos que no existen y tenés que decir y todavía no están ahí? Lo indecible. No sé si siguen lo que estoy diciendo. Ese es uno, bueno, está bueno, también se los... Porque lo que estoy haciendo, les digo lo que me propuse en este cortito tiempo que tenía, hacer una mini presentación. Esa era mi idea. Em, no sé si notaron que constantemente Milei habla de gente de bien. ¿Escucharon sentir? O más o menos. Sí. Y usted, la conceptualización, gente de bien, claramente hay una distinción. Si hay gente de bien, hay gente de mal. ¿Siguen esta idea? Porque si el gobierno, si el presidente dice, bueno, hoy es el día, pero el día del trabajo fue el 1 de mayo, este es el día de la gente de bien, el que trabaja. ¿De qué lo quiere distinguir? Del que no trabaja. ¿Sí? Y yo lo que veo ahí, no me quiero meter en esa problemática, el que trabaja y el que no. Esta es una categoría que la autora trabaja muy bien, Hannah Arendt, que es esta idea de este, eliminar al otro. Y ella en los orígenes del totalitarismo, también lo tenemos para leer y lo vamos a leer un poco, eh, ella dice, bueno, el totalitarismo tiene como tres fases en las que te elimina. Primero, dice Hannah Arendt, te quita la personería. Te dice, vos no pertenecés más a esta nación. ¿Por qué lo dice ella? Ella lo dice porque le quitan la nacionalidad. No sé si ustedes vieron que yo puse la autora alemana apátrida norteamericana. ¿Vieron que puse eso en el chat cuando dije tenemos que continuar viendo esto? ¿Por qué? Porque ella era alemana, pero en su condición de judía, por las leyes del régimen nazi, deja de ser alemana. Entonces pierde la nacionalidad y se convierte en una persona sin patria. Por eso apátrida. Pero en esta conceptualización que hace Milei de gente de bien, ¿qué estaría pasando? Bueno, se empieza a acercar a esta idea de que para eliminar al otro primero tenés que quitarle la personería y entonces, dice Hannah Arendt, deshumanizarlo. Ella se refiere a esto porque en realidad hay algo que no estamos mencionando, pero que es fundamental en su vida, que son
escaparse de los campos de concentración y los campos de exterminio, a donde iban todas las personas que perdían primero la nacionalidad y que en ese campo, en la fase número 2, eran deshumanizadas, es decir, tratadas como no humanos y por lo tanto sin la misma dignidad. ¿Van siguiendo? Y ella problematiza mucho sobre este punto. Y cuando uno ve que Milei en el caso de gente de bien, pero que en la historia de la humanidad se repite constantemente en esta idea de controlar la subjetividad, hacer distinciones, uno empieza ahí a advertir que en esas pequeñas distinciones o grietas aparece esta idea de deshumanizar al otro, para después, finalmente en la etapa 3 eliminarlo, que es lo que pasaba en los campos, que se convirtieron en campos de exterminio. O lo que ella va a decir, fábricas de cadáveres. ¿Mm? Y este es un tema también al que ella se va a referir muchísimo y que la va a desvelar y que la va a perseguir durante toda su vida. Por eso ella no va a entender, escuchen esto, cómo es que el Estado de Israel pueda llegar a convertirse en aquello que detestaba. Y que, fíjense, ella falleció en 1975 y que estamos en el 2024 y en Israel, con el conflicto en Palestina, se vive una situación bastante similar de la eliminación del otro. Ustedes, no sé si, no sé, no importa qué religión tengan, no me importa. Este, así lo veo. O sea, me alejo de los dogmatismos. Miren que yo ustedes ya les conté que soy judío y que tengo toda una pertenencia y educación y tradición judía, pero eso no me impide ver y pensar. Es más, en ese sentido, en mi condición de judío, me identifico con la autora, que es disruptiva y que se anima a decir cosas que dentro de una comunidad no se pueden decir, porque son directamente rechazados. Si yo planteo en una cena familiar en mi casa esto, salgo por la ventana y ya me pasó. No es que no. Ya me pasó, ya lo planteé cuando era joven sin saber mucho. Tiré una puntita en una reunión familiar, así como diciendo, sin haber leído Hannah Arendt, pero dije, che, pero ¿por qué no pensamos un poquito lo que está pasando? ¿Para qué? Se armó la podrida. Porque hay temas sensibles con verdades dogmáticas que son incuestionables. Termino con estas ideas. Hannah Arendt va a ser, va a hacer la cobertura en Estados Unidos, desde Estados Unidos, viajando a Israel, la cobertura del juicio a Eichmann. ¿Sí? ¿Saben quién es Eichmann? Bien, me gusta que Patricio digas que sí. Juliana dice que no. Es un criminal nazi que estaba encargado de poner a los judíos en los trenes que los llevaban a los campos de concentración. ¿Sí? Un alto jerarca nazi. Que, conectemos todo, estaba casada, tuvo un amorío con Heidegger, hizo la cobertura Eichmann. Eichmann vivió en Argentina y en San Fernando, acá, provincia de Buenos Aires. Y el Mossad, que es la policía secreta, tipo la Interpol de Israel, lo captura durante el gobierno de Frondizi en Argentina y lo lleva a Israel para enjuiciarlo y después asesinarlo en el juicio, por condenarlo. Lo contamos mejor también en las sucesivas clases. Y Hannah Arendt viaja desde Nueva York tengo un librito de Nueva York, por eso. Miren qué lindo. En este librito de Nueva York tengo las notas de Hannah Arendt. Fue casualidad, pero justo. Viaja desde Nueva York hasta Israel, se reencuentra con antiguos familiares perseguidos que viajaron de Alemania, de Francia, de Holanda a Israel. Se creó el Estado judío en 1948 y estamos en el año 62 y ella viaja para hacer la cobertura de prensa del New York, creo que New York Times o no sé qué revista, o New York Daily, no sé qué diario importante de Estados Unidos, para hacer la cobertura del juicio. Pero ella va como investigadora y no escribe nada y está fascinada por lo que está pasando. Y ahí va a elaborar un concepto, que yo lo digo ahora y lo vamos a trabajar también. Estoy haciendo todo presentación, que es el concepto de la banalidad del mal. ¿Ustedes escucharon sentir este concepto de la banalidad del mal?
Es lo único que sabía de Hannah Arendt antes de empezar esta clase, la verdad, antes de estudiarla. Bien. Es lo único que sabía que ella había hecho eso. Por encima. El año pasado salió una película que es básicamente sobre eso. ¿Cuál es? La zona del interés. No sé Ah, si la no, no, por viste. eso. Ah, sí, sí, ya iba a terminar con eso, Patricio. Ah, déjame, no, no me lo spoilees, Ah, que ahí termino con la perdón. letra. Pero no, 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 tranquilo, sí, está bien. Yo ya sé que te gusta el cine y a mí me encanta porque era Julia que no te gustaba el cine, ¿no? Qué desastre. Bueno, no importa. Ahora vamos con esa, Patricio. Con eso terminaba justo. Eh, el concepto de la banalidad del mal, que también lo tenemos para trabajar, es la idea de que el mal, dice Hannah Arendt, es cometido por no gente maligna. Me gusta la palabra maligna porque la usa ley. El Papa es el maligno, ¿vieron qué dice? El maligno en la tierra. Bueno, me resulta gracioso a pesar de lo triste de lo que está pasando. No gente maligna, Hitler. Dice Hannah Arendt, no hay Hitlers todo el tiempo por ahí. No hay grandes villanos cometiendo el mal de manera... vieron que se habla mucho de Es, crueldad ahora, no se escucharon. es la burocratización de, Es, ¿no? ella dice esto. Les digo, lo voy a repetir todo igual esto, ¿eh? Ella ve que Eichmann, escuchen, cuando se defiende, llega con un montón de papeles, formularios, como vos decís, burocratización, Julia, por ahí también va. También es un tema que le interesaba a Weber, está todo muy asociado. Lo acusan de asesino, ¿entienden? Y él llega con un montón de papeles, instrucciones, órdenes, y dice, cuando se defiende, ¿no? Le dicen, miren, lo estamos acusando de asesinar a no sé cuántos cientos de miles de personas. No, mira, dice Eichmann, yo tenía que meter a toda esta gente en el tren de forma eficiente. Yo estaba, y ahí está la clave, yo estaba cumpliendo órdenes, estaba haciendo mi trabajo. A mí no me pueden culpar por hacer mi trabajo. Y entonces va enmarañando todo el juicio con órdenes, papeles, formularios, y como que se mete en temas que le quitan toda humanidad, ¿sí? Y lo pone en el lugar frío del trámite burocrático, sin razonar, sin racionalizar, sin considerar qué es lo que está haciendo. Y entonces ella dice, fíjense cómo hay gente que puede los, cometer los peores males, ¿sí? Sin tomar conciencia de eso. Y eso es a lo que llama el mal banal. Es que es el mal cometido sin pensar, ¿sí? Y por la gente más tonta, dice Hannah Arendt. Por los don nadie, así lo dice. Y entonces, ¿qué es peor? Dice, ¿Hitler o los don nadie? Aquellos que todos los días cometen actos atroces sin considerarlo porque están haciendo su trabajo. Voy a volver a repetir esto que voy a decir ahora. Discúlpenme que lo diga tantas veces, pero a veces yo después me repito y van a pensar que soy un pesado. Pero necesito que los conceptos les entren. Entonces esto que digo ahora lo voy a volver a decir. Durante la época, y esto nos sirvió, Hannah Arendt nos sirve para pensar la época de la dictadura y también para pensar el presente. En campos de concentración, en lugares de encierro también durante la dictadura, acá en América Latina, se cometían los peores males, ¿sí? Torturas, asesinatos, sometimientos, de gente que iba a trabajar 8 horas y volvía a su casa como si nada. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, todo bien en el trabajo. ¿Sí? ¿Y qué estuviste haciendo en el trabajo? Estuviste torturando a una persona, picaneándola, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Y sin tener ningún tipo de remordimientos. ¿Cómo es que eso es posible? Bueno, claramente que eso es posible porque también hay un contexto de subjetivación que te va llevando a eso. Si hay gente de bien y hay gente que no es gente de bien, con la gente que no es gente de bien, está deshumanizada, se puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Y eso, cuando avanza, se va poniendo cada vez más heavy. Hay una película, gracias Patricio, que se llama Zona de Interés, que la pueden ver ahora en Prime, creo que está, no sé dónde. En una plataforma ponen Zona de Interés y está, que ganó muchos premios
y que justamente es una película que habla de esto, porque es la historia de un jerarca nazi, me olvidé el nombre ahora, que tiene a su cargo, si lo sabes Patricio, decímelo, tiene a su cargo el, la- el gerenciamiento, miren cómo lo llamo, el gerenciamiento de Ah, Auschwitz. Rudolf Hoss, es de la Gracias, familia Hoss. sí. Y tiene a cargo el gerenciamiento y digo así, de el campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia. Y toda la película es específicamente la historia de él y su esposa y su familia teniendo un hermoso jardín y atrás del jardín los campos de exterminio, con las chimeneas de las fábricas, de las cámaras de gas que funcionan para matar constantemente a las personas que están ahí adentro. Y toda la película se están escuchando disparos, gritos de horror y todo transcurre en un perfecto clima de normalidad, con muchos primeros planos, con imágenes más quietas, con un contraste de colores que sinceramente lo hace más macabro imposible. No sé nada de cine, Patricio, porque vos de repente sabes más porque te interesa, pero algo de todo eso tal vez viste, si la viste, o hay, y que realmente es espeluznante porque la película no muestra nada, así como decís, no. Hay un autor que se llama Henri Levy, que es un filósofo alemán que se la pasa contando lo que pasa dentro del campo. O hay muchas historias que contaban lo que pasaba dentro del campo, pero esta película se concentra en lo que pasa afuera del campo y que también es un horror. Y está ahí online, quiero decir, y vigente porque es actual y se estrenó hace poquito y la pueden ver y sería muy interesante que la vieran, como así también que vieran las otras dos que les dejé, la historia de ella. Es una película de 1 hora y cuarto, la película de la historia de Hannah Arendt. Y la conferencia que da Tomás Abraham para así la vez que viene, si nos vemos en la facultad, vienen muchas más nutridas y nutridos de elementos que nos permitan pensar, perdón, no, estos temas más profundamente y les podamos sacar el jugo. ¿M? Porque además, para ir terminando, esta autora también conecta con la escuela biopolítica. Esta, Foucault, Agamben, Hannah Arendt. Tenemos para leer de Agamben lo que resta, que es hablar de los campos de concentración y de Auschwitz, y Agamben es el autor que va a fusionar a Hannah Arendt y a Schmidt, dos autores que no se hablan, que son opuestos. Schmidt, como Heidegger, también fue un funcionario del régimen nazi. No sé si funcionó el régimen nazi, pero fue el ideólogo del derecho germánico, que después, en el cual se basa el nazismo, y los tenemos a los dos para leer como críticos del liberalismo pero opuestos entre sí, y es una apertura a otra forma de pensar la política. Heidegger, Foucault, Heidegger, Schmidt, Foucault, Agamben. Y Agamben, que toma todos los autores, también toma Schmidt y también toma Hannah Arendt. Tenemos todo para meter en una especie de licuadora y mezclar. Y si Julia tenés mezclados a Althusser y a Heidegger con Gramsci, estaría bueno que ustedes pudieran ver las películas y después a partir de ahí leer un poquito de la vida de Hannah Arendt que les dejé en un Wikipedia y los textos que les dejé, pero se los voy a volver a reforzar diciéndoles acá, acá y acá, para que puedan venir más nutridas y nutridos y podamos laburarlo mejor. ¿Entienden? En clases y con los textos ahí para poder leerlo. Porque si no, después tienen como todo muy desordenado cuando tienen que empezar a pensar. A mí me parece. Cuando tienen que empezar a pensar ustedes, no sé quién fue que dijo esta es la primera clase que yo les doy. Estamos 9 de mayo. Es la primera clase que yo les doy de la materia porque hasta ahora venía medio zafando. Pero me acuerdo que la primera vez no sé quién dijo que yo estuve ahí con Ale. No, ¿cuándo es el momento en que tenemos que empezar a poner a los autores en consideración y trabajarlos como herramientas y dejar de repetir lo que dicen? Y bueno, este es el momento. Pero si los tienen todos en una nebulosa es difícil, necesitan
poner un poco más nítido el panorama, ubicar a cada uno en un lugar de pensamiento y saber bien qué es lo que dicen para poder comparar mejor, ¿sí? Para saber qué tienen en la cabeza y qué tienen ustedes en la cabeza y cómo diferenciar una cosa de la otra. No es todo lo mismo. Bueno, espero que me hayan seguido más o menos. Tenía estas cositas para decir que son las que me anoté acá. Con estos simples notas ya estaba para hablar. Y bueno, les dejo esto grabado por si después lo quieren volver a ver. Y pues tengo que decir, la verdad que la virtualidad me jorobó un poco, va, el paro me trastocó un poco el día, no sé ustedes. Están en sus casas, ¿no? Qué vida feliz. Yo estoy en la oficina, ¿eh? Este, y bueno, no, nada, nos vemos el jueves que viene. Tenemos 2, 3 clases con esto. Les repito, igual por las dudas, tenemos un poco la historia, comprensión y política, ver un poquito más de la condición humana que estuvieron viendo con Ale y ver orígenes del totalitarismo y la cobertura del juicio a Eichmann. Todo eso. Es un recorrido por el siglo XX. ¿Quieren decirme algo? Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene. Nos vemos. Que Buen anden Buen bien. fin de- Dale, nos nos vemos. vemos, Chau, profe. chau. Chau, chau. Adiós.